Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bien. Muchas gracias, Emily. Evocaste algunos tiempos vividos con tu familia y particularmente con tu padre, muy profundos, muy tremendos, donde yo pude ver la misericordia de Dios manifestada en tu familia. Recuerdo una de las últimas conversaciones con tu papá. Él estaba postrado en cama y yo estaba al borde de la cama. Y él me dijo lo siguiente. Estoy hablando de tiempos pretéritos, tiempos muy de atrás. Y me dijo, Hernán, yo estoy orando al Señor para ver a mis hijos casados y con nietos. En aquellos días, ni el Oliver ni la María José estaban casados. Bueno, el tiempo transcurrió y ambos se casaron e hicieron una familia en torno a Jesús. La José se casó con Guillermo y Oliver con la Cata. Por tanto, el Señor, antes de que se fuera su padre, Dios, le permitió conceder ese deseo de su corazón. Así es la fidelidad de Dios. Y de esto han pasado, yo diría que fácil 15 años desde que hablé con tu padre, en la casa de Villasana. Hay una historia plagada de milagros, de acontecimientos portentosos en torno a tu familia. Porque el Señor quiso bendecirlos a ustedes y los eligió para su gloria, para su honra. Recuerdo ese momento, ahora que tú tocaste este tema. Por eso que a mí me pareció que cuando estaba compartiendo Patricio el domingo, hubieron 3 situaciones que vinieron a mi corazón. La primera es que quien no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ciertamente está en un estado de eventual perdición. Y está la reconciliación que desea tener el Señor con cada uno de nosotros. Pero también está que debemos buscar las cosas de arriba, las que están en el cielo. Son los 3 puntos que voy a tocar. Pero parten de algo bien significativo. Todo aquel que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero verdaderamente como Señor, hay un riesgo inserto. Hay un riesgo inserto en esta vida. Aquel que no reconoce a Jesucristo como su Señor, el riesgo está en que algún día pueda no verlo en tiempos en que ya no estaremos en la tierra. Entonces es urgente, es necesario, es imprescindible que usted que me está escuchando esta mañana tome en cuenta estos 3 pasos para que usted no pierda el tiempo y busque a sus seres queridos, a sus amigos, vecinos, a sus compañeros de universidad, a los que trabajan junto con usted, y no pierda el tiempo y anuncie el Evangelio de Cristo. La esperanza de vida para ellos en tiempos desconocidos después de la muerte. Yo le decía a la Emily el otro día que hablé con ella, y quiero hacer un anuncio francamente extraordinario, pero a su vez enormemente peligroso. Cuando usted es engendrado en el vientre de su madre y empieza la gestación, nació usted
en ese instante para vida eterna. Escuche bien lo que digo. Vida eterna. Pero ojo, esta vida eterna tiene dos caminos. Uno del bien y uno del mal. Si usted ha puesto su vida en orden con Dios, reconociendo al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador, lo más probable es que piense igual como está pensando Emily. Vale decir, el día de mañana en que ya no estemos presencialmente en la tierra, usted podrá encontrarse con su ser querido. Todos, quien más, quien menos, quien hoy día está en pantalla, tendrá seres queridos que les añora verlos o saber de ellos o volver a encontrarse con ellos. Yo espero, de la misma manera que Emily espera encontrarse con su padre, yo quiero encontrarme con mi amada madre. Quiero verla. Ella me está esperando. Pero si yo no obedezco este camino, seguramente voy a tener vida eterna. Pero ¿sabe dónde? En el lugar más indeseado por cualquiera de nuestros seres queridos, el infierno. Por tanto, usted tiene vida eterna para bien o para mal. La elección está clara. Si usted es una persona que le ha llegado el mensaje de esperanza y de salvación a su vida, usted no puede perder el tiempo. Porque en el lugar, en el Seol, como dice la Escritura, no hay contemplación, no hay amor, no hay bondad, no hay nada, hay solo tortura, solo un fuego eterno que consumirá el alma. Cuando Pato el domingo nos habló acerca de Mateo 7, 21, 23, yo voy a tomar el texto de Pato que el domingo compartió con nosotros. Y como usted lo tiene en pantalla, podrá leerlo ya o ya lo leyó. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante este aspecto. Porque nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, pero acá en la tierra tenemos que obedecer lo que Dios dice. Y habla de que nuestro Padre está en los cielos. Por tanto, hay una orden, hay una instrucción celestial que viene a su vida para que usted obedezca los principios de Dios que están sustentados en la palabra. Entonces, si usted los obedece, si usted los pone por práctica y no fanfarronea en la vida, creyendo que hace la voluntad de Dios y no la hace, usted verá que se verá cumplido el versículo 21 que estamos leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la esperanza suya, hermano querido, esta mañana? No esta mañana, siempre entrar en ese lugar celestial maravilloso, entrar a tener comunión con nuestro amado Jesús y adorar a nuestro Padre celestial. Muchos me dirán en aquel día, continúo, dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto parece ser que Jesús se está refiriendo a aquel que nunca le conoció, pero no es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque aquel que supo de la verdad de Jesús, que adquirió el conocimiento de Jesús,
y no hizo lo que él le dijo que hiciera. Es una consolación humana, psíquica, mental, el creer que yo hice la voluntad de Dios, sabiendo en rigor, en la intimidad de mi corazón, que no lo hacía. Y por eso que Jesús, que discierne todas las cosas, plantea esto con demasiada claridad y con mucha contundencia. Nunca os conocí. Qué bárbaro eso, qué bárbaro. Apartados de mí, hacedores de maldad. Era una conducta engañosa que tenían porque declaraban que eran hijos de Dios, declaraban que Jesucristo es el Señor, pero no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. Un gran tema, hermanos. La vida cristiana, cuando uno asume el rol de cristiano, es un compromiso total y completo por la vida entera hasta cuando tú seas llevado a los cielos. Por tanto, aquí usted no puede hacer un parelé o una detención a su vida. No voy a estar 10 años en el mundo para ver cómo es el mundo y luego vuelvo a estar en el reino de Dios. No se engañen. No nos engañemos. El señorío de Cristo es de una vez y para siempre. No hay intervenciones para apartarnos por un tiempo de la voluntad de Dios, arguyendo conceptos mentales. No, es que el Señor siempre es bueno, el Señor siempre perdona. Si yo le pido a Él perdón, Él me va a perdonar, aunque yo me he mandado algunos condoros. Eso es jugar con fuego. Eso es jugar con fuego. Por eso que la vida de Jesús es una vida de compromiso, es una vida de permanente trabajo y servicio en la obra. Es de adquirir el conocimiento de la Escritura por la cual nosotros guiamos nuestros pasos en la tierra. Aquí está, ¿cuántas veces usted escuchó hablar del manual de cortapalos? Este es el manual de la vida para un hijo de Dios. Y no solamente para un hijo de Dios. Es para que los que no están dentro de la voluntad, es decir, los que no están en un paso de arrepentimiento aquí, encuentren el libro de la reflexión de la vida. Finalmente, yo comento acá, dura respuesta del Señor. Esto no es bíblico lo que yo estoy diciendo, este es el pensamiento mío, ¿no? Dura respuesta del Señor. Es por eso que he tenido la inquietud de hablar de la exaltación de Cristo y de la reconciliación que debemos tener con Él. Vital. Tenemos que ser reconciliados con el Señor Jesús. El sacrificio del Padre enviando a su Hijo Jesús no puede ser un sacrificio en vano. No puede haber venido sin que usted se arrepienta. Vamos a la segunda. Estoy introduciéndome al tema central de mi comentario. Este texto escrito por el apóstol Pablo entre los años 60 al 62 después de Cristo a los colosenses son nombrados así por la ciudad de Colosas. Era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, hoy actualmente parte de la actual Turquía. Había más antecedentes históricos que agregar acá, pero me pareció resumir de manera objetiva. ¿Por qué Pablo estaba? A todo esto Pablo está escribiendo esto desde la cárcel en Roma. ¿Y cuáles son las razones que tiene Pablo para hacer un énfasis y una exposición
maravillosa, desde el alma misma, desde el espíritu mismo que el Señor le puso a Pablo, cómo poder hablar en palabras terrenales para que pudieran comprender la magnificencia de el Hijo de Dios. Y esa era la preocupación de Pablo. Eso es lo que quería hablar con los hermanos de Colosas. Quería explicarles lo esencial, espiritual, quería convertirlo en algo comprensible, humanamente hablando. Las razones de Pablo para exaltar el nombre de Cristo es porque en este pueblo se estaba difundiendo una herejía. Esta es la negación de la deidad de Cristo. La entremezclaban con las leyes de los judíos, de la incircuncisión, de la circuncisión, y le estaban dando un lugar secundario a la deidad divina, vale decir, ellos estaban dejando de lado el procedimiento, el acto de amor de nuestro Padre Celestial, de enviar a su Hijo Jesús para el perdón de los pecados de la humanidad. Y estaban confundiendo con vanas filosofías al pueblo de aquellos días. Y Pablo se levanta con una carga enorme en su corazón para defender, para poner en su lugar el nombre de Cristo frente a estos hombres, a estas personas, a esta ciudad, a este pueblo en Colosas. Tal cual como está el título del comienzo, yo estoy entrando a el capítulo de Colosenses 1:15 en adelante. Entonces, esta herejía a Pablo le estaba estorbando espiritualmente hablando. Y él la combate, la ataca de manera brillante, con una defensa completamente enérgica, dando respaldo a la deidad de Cristo. Valiente este Pablo, valiente. Porque en esos años el hablar del Evangelio de Cristo no era fácil. Hoy día, francamente, y sobre todo con estos medios tecnológicos que hoy día tenemos, siento que es tan fácil hablar, poder compartir con alguien el Evangelio de Cristo. Hoy día no tienes que desplazarte probablemente a otros lugares, hacerte el tiempo para tomar tu auto, ir a visitar a un pariente no sé dónde y a predicar el Evangelio y volver. Hoy día basta que tú llames por teléfono y le digas, amigo, quiero hablar contigo. Predícale el Evangelio. No pierdas el tiempo. Veamos cómo Pablo plantea la defensa de la divinidad de mi amado Jesús. Cuando Patricio el domingo pasado nos compartió su palabra, yo dije, Señor, necesitamos estar reconciliados contigo. Necesitamos ponernos a cuenta contigo. Y nace la inquietud de compartir con ustedes esta palabra. Vamos viendo lo que dice, dame la segunda lámina, o la otra lámina siguiente, creo que llevamos la puerta. La plenitud de vida en Cristo Jesús. Quiero descifrar un poco esto arriba, este título que yo coloqué para la comprensión de todos. ¿Qué es plenitud? Usted vaya al diccionario cuando termine la reunión, o a lo mejor lo tiene ya metido en su concepto y en su diccionario mental. Plenitud es algo lleno, algo completo, algo que no necesita ser rellenado con nada, está pleno. Es cuando usted tiene un vaso y le mete agua y el vaso hace 200 miligramos y usted le quiere meter 220 miligramos, no le entra más.
Jesús es pleno, la vida de Jesús es plena en nuestra vida. Él es la plenitud de vida en Cristo. Él nos otorga esta plenitud. Por eso que nosotros empezamos a ser transformados, cambiados por el señorío, por el poder de Jesús. Y qué interesante, hermanos queridos, que Jesús no nos agarra a guascazo. Jesús no nos agarra a palo. Recuerdo algunos hechos de mi vida cuando era cabro chico, y algunos de mis parientes que están hoy día en pantalla se acordarán. Mi mamá, cuando no le obedecíamos, nos agarraba a palo, pero sin duda, sin temor, nos castigaba. Porque había desobediencia. Porque ella quería que yo no me saliera del camino de la enseñanza que ella me estaba dando. Y aunque no nos gustaba, nos hacía bien. ¿Por qué? Porque ella sabía, veía más que nosotros. Tenía una visión distinta de la formación de mi vida. Entonces ella cuidaba que yo no me desviara del camino. Recuerdo una chica del barrio, Aurora está aquí al lado, así que no tengo nada oculto. ¿Ah? Una chica bien buena moza que había muy cercana a donde vivíamos nosotros, se llamaba Betsabé. Imagínate el nombrecito que tenía. Bueno, no sé si era tan fresco, no, pero se llamaba Betsabé. Mira, hoy día sé quién es el nombre de Betsabé. Entonces, la verdad es que ella era una niña bien buena moza. Bonita, tenía un físico hermoso. Yo era cabro chico en aquellos años. Imagínense usted, porque yo estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Estamos hablando de una chorrera de años para atrás. Y yo me hice amigo de la Betsabé, porque yo era amigo del hermano mayor de la Betsabé. Y yo, como fui bien fanático de la pelota, jugaba mucho fútbol, y él jugaba fútbol conmigo. Él se llamaba, le decíamos nosotros, el Rucio Miguel. Y él era una chica de ojitos claros, rubia, bien buena moza. Pero a mi mamá no le gustaba mucho la Betsabé. Entonces, un día que me vio hablando con ella, y parece que las conversaciones mías con ella eran muy frecuentes. Entonces, un día mi mamá me dice, Hernán, ven para acá. Te quiero decir algo. No te quiero ver nunca más por una vez. Nunca más. Si te pillo con la Betsabé, te vas a acordar de mí. Nunca más me junté con la Betsabé. Obedecí el consejo de mi madre. Yo quiero decirles algo a ustedes, hermano, que me está escuchando esta noche. Jesús no anda con un palo. Jesús no anda con la cuchara de palo. Tampoco lo amenaza. Lo que hace Jesús es advertir el peligro que usted tiene. Si usted ha tomado una decisión de declararle Señor, Señor, y no hace lo que Él dice que usted haga. Ahí está el peligro. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros corremos un riesgo. Siguiendo con la mirada respecto de la reconciliación que debemos tener con Jesús. ¿Qué dice? Estoy viendo ahora, ustedes tienen ahí en pantalla la lámina, Colosenses 2, del 8 en adelante. El versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo es la influencia del mundo en su vida? Brutal, pavorosa, terrible, porque el mundo hoy día está conducido por una serie de fenómenos que tienen que ver con la psique, con la mente, con los proyectos, con los sueños, con la visión, con alcanzar metas, logro, y usted ahí es una carrera desenfrenada. Y cuando usted, esa vida que tiene en el mundo, que la tenemos todos, cuando usted la trae a la dimensión espiritual, nos damos cuenta que estamos cerrando el camino. Entonces, ¿quiénes viven esta, como dice el texto acá, por medio de filosofías y huecas sutilezas? Interesante cuando Pablo habla así y dice hueca, vacío, no tiene contenido, no tiene fondo, no tiene nada, huecas, sutilezas. ¿Cuánto hemos sido engañados por las cosas del mundo, apartándonos del propósito de nuestro amado Jesús? Huecas, sutilezas. Qué tremendo. ¿Qué dice el versículo 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí es donde Pablo, como que le nace desde el corazón votar de manera potente, declarar que Jesucristo es deidad, el Padre, que no es un engaño que están hablando ahí los filósofos y la gente de aquellos días en que él era una mezcla entre la circuncisión, la incircuncisión, que sí es divino, que no es divino, que primero... Una confusión. Pablo quiso aclarar esto a aquellos hermanos de Colosas. Y vaya con el denuedo que pone en claro quién es el Hijo de Dios. Luego, una gran promesa. Y vosotros estáis completos en él. Gloria a Dios. Por eso habla de la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Dice que vosotros estáis completos en él. Estás lleno. Nada te falta. Nada te falta. Estás completo en él. ¿Y quién es este Jesús? Bueno, él es la principal autoridad, es la cabeza de todo principado y potestad. Él tiene el dominio de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Es tremendo. Entonces, hermano, ¿usted ha tomado bien en cuenta quién es Jesús? ¿Usted ha valorado verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿O de repente andamos por caminos indeseables frente a Él? Es el Hijo de Dios. Es el primogénito. Es la creación de Dios que vino a la tierra para perdonar sus pecados y mis pecados. Versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí hay como un jueguito de palabras que quiero precisar. Los judíos tradicionalmente, cuando un bebé nacía, un varón nacía a los 8 años, le cortaban el forrito del prepucio, del pene del niño. Y eso era una señal entre el pueblo judío de que ese niño iba a ser
un hijo de Dios, y que a través de la circuncisión se entraba en una dimensión espiritual particularmente muy dada en el pueblo judío. Era un ritual que había que cumplir para dedicar su hijo en el tiempo futuro en la obra de Dios. Este es lo que está Pablo hablando de esto, porque aquí están confundiendo a los colosenses. Mira, compadre, para que tú tengas acceso al perdón, tienes que circuncidarte, tienes que cortarte el forrito. ¿Cómo eso? Sí, es la única forma para que tú tengas acceso al perdón. Entonces, Pablo habla en el mismo idioma de él y usa el mismo contexto para decir que nosotros somos en la circuncisión de Cristo, vale decir, en el perdón de Jesús, somos liberados de cualquier falta que hayamos cometido. Por eso que él habla de la circuncisión de Cristo. Entonces, ya no es necesario hacer rituales tradicionales según la ley judaica para poder alcanzar el perdón y la misericordia. Cuando yo me convertí, hermano, me convertí hace muchos años, viví un impacto muy grande en mi corazón. Como ustedes saben, yo tengo una formación católica, así que no era tan lejano el nombre de Jesús en mi vida. Pero cuando yo me convertí, me dijeron, no, que tú tienes que convertirte al cristianismo y poner tu vida bajo la autoridad de Jesús para que Él sea tu Señor. Y Él te va a perdonar todos tus pecados. Chanfle, dije yo, ¿cómo? Así es simple. Bueno, yo nunca sentí que tenía una vida tan pecaminosa. Sin embargo, estaba en pecado. Porque no reconocía a Jesucristo como mi Salvador. Entonces yo empecé a vivir una instancia muy difícil en mi vida, al comienzo de mi vida cristiana. Cuando yo hice mi oración de fe, mi confesión de fe en Jesús, yo dije, pero ¿cómo esto es tan fácil? Dije yo, tan fácil. Es decir, yo puedo haber matado a un tipo y yo le pido al Señor que me perdone, y Él me perdone y está listo. Yo creo que eso no es así. Y me empecé a forzar en lo personal para mejorar y ameritar una conducta de santidad trabajada de manera personal, esforzándome para cambiar y tener méritos suficientes para alcanzar el perdón de Jesús. Y créanme que estuve a lo menos 6 u 8 meses tratando de mejorarme para alcanzar este perdón porque me parecía que era demasiado fácil. Sin embargo, en tiempos de oración de mi vida en un cerro, Dios me reveló que Él me había perdonado. Y me dice en un texto de Hebreos 8:9, dice, y yo te seré por Dios y tú me serás por Dios. Gloria a Dios. Se acabó mi lucha mental, porque Él va a ser mi Dios y yo te seré a ti por hijo amado. Entonces, cuando Pablo habla acá de la circuncisión de Cristo, eso es, saca de tu mente aquellas cosas que tú crees que no te hacen merecedor de la verdad de Jesús, del sacrificio de Jesús en tu vida. A lo mejor usted ha tenido esa lucha. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido indignos frente a Él? ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted siente que no merece el perdón de Jesús por lo que ha pasado en su vida?
cuando Él vino a morir en la cruz y derramó su sangre, no vio su currículum negativo. No, no. Simplemente lo amó y lo perdonó. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque tú perdonas sin miramiento lo que yo he hecho en mi vida en contra de tu voluntad. Tú me perdonaste, Señor. De todos mis pecados. Todas las faltas. No hay ninguno en el recóndito de mi corazón que tú no me hayas perdonado, Señor. Tú lo hiciste por amor, por bondad, por misericordia, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Ese eres tú. Ese es el Dios de mi consuelo, de mi paz y mi regocijo en ti, Señor. El versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermano, el primer paso es arrepentirse, pedirle perdón al Señor. El segundo paso es el bautismo, porque con el bautismo tú mueres a tu vieja vida y también resucitas con él al salir de las aguas del bautismo. Porque el poder de Dios levantó a Jesús de los muertos y el poder de Dios levantará tu vida de una vida de muerte. Así que el bautismo no es una chinita como hablábamos. El bautismo es muerte. Es nunca más hacer las cosas que a mí se me dan la gana. Hacer las cosas como Él desea que haga. Y tú no puedes abrir una ventana, no puedes abrir una ventana a un desliz espiritual en tu vida. No puedes abrir esa ventana, porque esa ventana te puede llevar a la vida eterna, pero de maldad, en el infierno mismo. Entonces, la decisión que has tomado de seguir al Señor es de ahora y para siempre. Para siempre. ¿Qué dice el versículo 3? Y a vosotros estando muertos en pecados, muertos, muertos. Ten presente esta palabra, muerte. Estando muertos, dice Pablo. Duro, Pablo, duro, le estaba diciendo a los hermanos de Colosas, a lo mejor ni siquiera eran hermanos, que estaban confundiendo al pueblo cristiano. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados
Gloria a Dios. Te diste un abrazo con el Señor Jesús cuando Él perdonó todos tus pecados. Lo abrazaste, lo tomaste ahí, lo acercaste a tu pecho y le dijiste gracias por perdonarme, amado Jesús. La vida cristiana, hermanos, no es una vida religiosa cristiana. La vida religiosa cristiana te aparta del propósito de Dios. La mediocridad, la falta de compromiso, el poco deseo de servir en la obra. No, es que estoy muy cansado, es que no puedo, es que mira, que está tan distante, que no, es que prefiero ver una película. Hermano, no perdáis tu tiempo. ¿Cómo diría Pablo? No os perdáis tu tiempo. El tiempo avanza, el tiempo se hace corto. Dice el 13, versículo 13, que Él dio vida juntamente con Él y tú se hicieron una persona espiritualmente. Maravilloso, dice que perdonó todos mis pecados. Los que estaban en el halcón de tu recuerdo, que tenían que ver con la intimidad de tu vida, aquellas cosas que avergonzaban tu vida, tu comportamiento, aquellas cosas que estaban en oculto, que nadie más podía saber, solo tú y tu corazón, pues también te los perdonó. Ah, gloria a Dios. Fue abrir los ultra secretos, los secretos encriptados en tu corazón, que te hacían apartarte y sentirte avergonzado frente a Él. Y tú los confesas con un corazón sincero y arrepentido y compungido. Te declaro en esta mañana que Él te habrá de perdonar si tú tienes algo que confesar esta mañana a mi amado Jesús. Remata el versículo 13 diciendo, perdonando todos los pecados. Todos. No hay ninguno que quedó fuera. Todos. Pero tienes que confesarlo con tus labios, como dice Romano. Tienes que declararlo. Si no te atreves a hacerlo personalmente con Él y no tienes cómo, de qué manera enfrentarte a Él, pide ayuda a un pastor. Pide ayuda a un líder de una iglesia en casa. Pero no te quedes ahí. Todavía no, José, por favor. Mira, me ha avanzado mucho el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que antes habían algunas especialidades en la Marina? En la Marina que eran buzos, hoy día le llaman buzos tácticos, pero habían unos trajes especiales que le ponían a los buzos que se sumergían a mucha profundidad. Se ponían una escafandra acá y un traje especial, pero la particularidad de este traje es que tenía unos zapatos que tenían un peso enorme de plomo. Entonces cuando el buzo lo tiraban con una serie de mangueras, con oxígeno y toda una logística, digamos, el buzo se iba solo a fondo, hasta donde quería llegar. El pecado es como los zapatos de un buzo. Te mete al fondo de las tinieblas y no te deja salir porque no sabes cómo en medio de la oscuridad vas a encontrar la luz. El Señor quiere sacarte
el lugar en que estás. Termino con estos 2 puntos. Luego dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es muy interesante, hermanos. Y si no alcanzo a compartir toda esta palabra hoy día, prefiero dejarla hasta donde llegue en tiempo y la termino el próximo domingo, si es que Renato le parece, y los hermanos. Cuando dice anulando el acta de los decretos, hay que entender bien. ¿Qué es un acta? Un acta es la toma de razón de un acuerdo entre muchos. Es un ejemplo. Nosotros cuando nos juntamos, los responsables de la iglesia, hacemos un listado que se convierte en un acta de los acuerdos. El diablo es especializado en levantar actas en contra tuya. Esa es su fortaleza. Es una de las fortalezas. Él quiere, cada vez que tú te pegas un costalazo, espiritualmente hablando, él lo nota. Hoy día le eché un garabato a no sé qué. Ayer, estoy hablando de los hombres, ayer miré no sé, la parte trasera de una mujer demasiado deseable. Y así, vamos anotando cosas. Hoy día yo dije una mentira. Entonces el diablo lo va a apuntar. A veces son muchas páginas en que el diablo apunta todos los defectos que tenemos. Todos. Los anota. ¿Sabes por qué? Porque él quiere sacar este defecto y te lo quiere mostrar para que tú sepas que está ahí en pecado. ¿Alcanzan a ver? Es el listado. Él los levanta ante Jesús y le dice, mira, aquí está el Nancito. Aquí está este compadre. Dice que es pastor, pero mira todas estas condoros, mira todas estas yayas. ¿Qué vamos a hacer con este gallo? Satanás. ¿Qué dice el Señor? Cuando Él te perdonó, anuló todo este listado que había en contra tuya. Un decreto es algo oficialmente constituido. Por eso que habla, interesante lo que dice la Escritura acá, el acta de los decretos. Es decir, se había decretado una orden, sido un decreto respecto de que tú tenías un mal comportamiento en ciertas áreas de tu vida. Así trabaja el diablo. El diablo sabe, es sagaz. Sabe cómo engañarnos. Así que no nos engañemos, hermano. No nos sintamos tan protegidos permanentemente o basados en que nosotros tenemos esa capacidad para distinguir el bien y el mal y no hacer las cosas del mal y no hacer las cosas bien. Hay muchas cosas que hacemos mal. Muchas. Indiscutiblemente. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿ves? Sí, él iba y nos acusaba frente al Señor. O tú no tienes problema de conciencia de repente. Cuando hay un problema de conciencia, ¿sabes lo que pasa? El diablo fue con esta acta a donde el Señor y le fue a mostrar tu currículum negativo. ¿Sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hizo el Señor? La respuesta está en el versículo 14. Quitándola
de en medio. Por eso que habla, tú estás al medio entre Jesús y el diablo. ¿Qué lo hizo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Hermanos queridos, maravillosamente. El acta de decreto que te acusaba permanentemente en un estado de conciencia que no podías soportar. Dice el texto maravilloso, o sea, hay que darse cuenta, hermanos, lo que usted lee, lo que usted comprende y le es revelada. Por eso que cuando Pato nos habló de que el que declare Señor, Señor, no lo va a reconocer. Dije, Señor, qué terrible eso. Por eso que me fui a la reconciliación que debemos tener con Jesús. ¿Qué dice después? El versículo 14. Lo quitó de en medio. Dice que había algo entre Jesús, el diablo, el acta de decretos. Estaba ahí, torturándonos, dañándonos, perjudicando mi relación con mi amado Jesús, porque tenía cosas que había vivido. Entonces, ¿qué es lo que dice? Perdón, José, hay alguien que está hablando y está distrayendo, no sé quién es. Gracias. ¿Qué dice? Quitándola de en medio, mira, agarró el listadito que teníamos, que era más o menos de este tamaño, así lleno de cosas escritas, lo agarró, lo tomó Jesús, escuche bien, esta gráfica y todo eso, lo tomó en sus manos y adivina dónde lo llevó y lo clavó en la cruz. Gloria a Dios. Tus pecados el Señor los clavó en la cruz. Y ahí fueron lavados por la sangre del sacrificio de Jesús. Dime que no es portentoso este milagro maravilloso de Jesús. Sacó el decreto entre Satanás y Jesús y lo tomó y lo puso allá donde él padeció, en esos maderos, en Getsemaní. Se acabó la condenación en contra de tu vida. Maravilloso. Termina el versículo 15 diciendo, y despojando a las potestades y a los principados, los que se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A Satanás mismo lo dejó, le quitó el poder. Jesús le quitó el poder a Satanás. Cuando Satanás poseyó el poder, cuando engañó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que cuidara el paraíso, que lo cultivara, que lo cuidara, que estuviera atento a todo esto, pero además que le obedeciera y que no comiera del fruto prohibido. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? ¿Y qué hizo Adán? Fue engañado por la serpiente, por Satanás, convertido en serpiente. ¿Qué pasó al final? Que Dios le había dado una autoridad delegada a Adán
para que disfrutara de lo que él había creado. Y como él cometió un error, Satanás se apropió de esta autoridad delegada que Dios le había dado a Adán y se la apropió para él. ¿Y por qué, usted dirá, fue eso? Porque él obedeció a una nueva autoridad de maldad. No le obedeció a Dios que le había dicho que cuidara el paraíso, sino que Satanás tomó el control de su vida. A la vuelta del poco tiempo se establece el primer asesinato en la creación, donde el diablo toma el control de la mente de los hombres. Y cuando el diablo toma el control de la mente de los hombres, la maldad se multiplica de manera impresionante. Bueno, ahí tienen sucesos tremendos, como Sodoma y Gomorra, el diluvio, en fin, no hay tiempo para comentar eso. Cuando Jesús, dejo ahí congelado esta explicación, cuando Jesús recibe la instrucción del Padre de que tiene que venir a entregar su vida en perdón, por el perdón de los pecados de los hijos, la relación que tenía el Padre con nosotros estaba completamente interrumpida. No teníamos ninguna relación con Él. No había un vínculo directo con Él, porque Satanás tenía apropiada la mente de los hombres. Y la maldad era cosa común. Entonces, es ahí cuando nuestro Padre Celestial determina enviar en sacrificio a su Hijo. Cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre. Pero al derramar su sangre, Jesús otorga el perdón de este sacrificio a todo aquel que crea en él. Y no solamente eso, sino que lo hace cuando él va y es sepultado y resucita al tercer día, se convierte en la gloria del Padre. Porque él resucitó de entre los muertos. Entonces él se convierte en el rey de los muertos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Cautivar el corazón de las personas para llevarla al infierno mismo, donde está la muerte. Pues Jesús descendió al infierno y desde ahí resucita para entrar en la gloria que Dios le había dado como instrucción y dándonos perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando eso ocurre, Jesús vuelve a tomar la autoridad delegada que nuestro Padre Celestial le había dado a Adán y Eva para que disfrutara de ese lugar. Y lo perdió. Lo perdimos todo. Por eso que los hermanos católicos enfatizan mucho que nosotros hemos nacido con un pecado original. Y es verdad. Cuando usted nació con un pecado original. No era suyo, se lo había endosado Adán. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que Jesús vuelve a tomar el control del mundo, del universo, donde Él es el rey y Satanás se convierte en príncipe y Jesús es el rey
por eso que Él enseñorea sobre todas las cosas en el mundo. Entonces, Él le quitó la potestad a Satanás. Satanás no tiene potestad sobre su vida cuando usted pone su vida bajo la autoridad de Jesús. Y luego dice, creo, José, por la hora, hermanos, me queda un tiempo más. Creo que voy a llegar hasta acá. Ok. Y el próximo domingo continúo porque verdaderamente esto me da para media hora más. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno